Mi suegra organizó la cena de Pascua en mi propia casa y luego escribió en el chat familiar que mis hijos no estaban invitados. 3 segundos después llegó otro mensaje. Será mejor que los dejes con una niñera. Los niños arruinan estas cenas. Lo peor no fue el mensaje. Lo peor fue que mis hijos lo leyeron. El mensaje llegó al chat familiar un martes por la mañana, justo cuando yo estaba cortando fresas para el desayuno de mis hijos. Y lo que decía, todavía hoy me cuesta creerlo. La comida de Pascua será en vuestra casa, pero mejor que los niños estén con la niñera. Suelen molestar. Sí, lo habían leído bien. Mi suegra acababa de organizar una cena familiar en mi casa, y al mismo tiempo había decidido que mis propios hijos no debían estar allí. Me quedé mirando el teléfono varios segundos. Pensé que quizá había leído mal. Pero entonces llegó otro mensaje. Lucía, asegúrate de que la casa esté preparada para unas 15 personas. Y por favor, algo elegante. Es Pascua. Ni una pregunta, ni un ¿te parece bien? Nada. Simplemente lo decidió. Levanté la vista de la pantalla y miré a mis hijos. Mateo, de 8 años, estaba intentando robar otra fresa del plato. Clara, de 6, estaba pintando un huevo de Pascua en una hoja. Durante años, yo había soportado muchas cosas de mi suegra, comentarios disfrazados de bromas, pequeñas humillaciones en reuniones familiares, esa forma suya de hablar conmigo como si fuera una asistente doméstica en lugar de la esposa de su hijo. Pero aquello era distinto, porque mis hijos estaban ahí, y en ese momento Clara levantó la cabeza. Mamá, ¿qué pasa? Sonreí. Nada, cariño, pero dentro de mí algo empezó a moverse. Para entender lo que pasó después, necesitan saber algo sobre mi suegra, Carmen. Carmen era una mujer que confundía autoridad con derecho. Tenía una frase favorita que repetía constantemente. La familia ayuda a la familia. Lo decía cuando necesitaba usar tu coche. Lo decía cuando quería que organizaras una cena. Lo decía cuando pedía dinero prestado. Pero curiosamente, esa ayuda solo fluía en una dirección, hacia ella. Durante años, yo había dejado pasar muchas cosas. La primera vez fue cuando decidió celebrar la Nochebuena en mi casa, sin preguntarme. La segunda cuando reorganizó mi cocina durante una visita, porque así es más práctico. La tercera cuando criticó mi forma de educar a mis hijos delante de toda la familia. Y cada vez que algo así ocurría, mi marido Daniel decía la misma frase. Déjalo pasar, Lucía, ya sabes cómo es mi madre. Pero el problema con dejar pasar las cosas es que las personas como Carmen lo interpretan como permiso. Ese martes por la tarde, el chat familiar empezó a llenarse de mensajes. Mi cuñada escribió, ¿podemos llevar a unos amigos? La casa de Lucía es grande. Mi suegro respondió, perfecto, entonces seremos unos 20. 20 personas, en mi casa, sin mis hijos. Sentí una presión en el pecho, y justo entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Carmen escribió, Lucía, asegúrate también de que los niños no estén cuando lleguemos. Pascua es una cena tranquila. Tranquila. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. No sabía si reírme o lanzar el teléfono por la ventana. En ese momento, Mateo apareció detrás de mí. ¿Podemos pintar huevos después? Antes de que pudiera bloquear la pantalla, sus ojos se posaron en el chat. Leyó la frase. Los niños no estén cuando lleguemos. Y preguntó algo que todavía me duele recordar. Mamá, ¿no quieren que estemos en nuestra casa? Sentí como si alguien me hubiera clavado algo en el estómago. Clara también se acercó. ¿Hicimos algo malo? Ahí fue cuando todo cambió, porque una cosa es que te falten al respeto a ti, pero otra muy distinta es que tus hijos crean que no son bienvenidos en su propio hogar. Los abracé. Escuchadme bien, les dije. Esta casa es vuestra. Ellos asintieron, pero esa duda en sus ojos no desapareció del todo. Y esa noche, cuando se durmieron, yo me quedé sentada en la cocina con el teléfono delante, pensando, porque Carmen
Creía que había organizado una cena, pero lo que en realidad había hecho era darme la oportunidad perfecta. No iba a discutir, no iba a gritar, iba a hacer algo mucho mejor, algo que ella no vería venir. Primero envié un mensaje al chat familiar, solo uno. Perfecto, nos vemos el domingo. Luego cerré el teléfono, respiré hondo y empecé a preparar el plan. Uno que empezaba con 3 cosas muy simples: un cerrajero, un teléfono y un pequeño viaje sorpresa para mis hijos. Y créanme, cuando mi suegra llegó a mi casa el domingo de Pascua, la sorpresa que se llevó fue mucho más grande de lo que esperaba. Esa noche, después de acostar a mis hijos, abrí el chat familiar otra vez. 23 mensajes nuevos. Mi cuñada enviando fotos de decoraciones de Pascua. Mi suegro preguntando si había suficiente espacio para estacionar. Y mi suegra, Carmen, dando órdenes como si fuera la directora de un hotel. Lucía, recuerda poner mantel blanco. La mesa debe ser elegante. No olvides comprar cordero. Ni una sola vez preguntó si estaba bien hacerlo en mi casa. Ni una sola vez mencionó a mis hijos. Leí todos los mensajes en silencio, y entonces escribí solo 3 palabras. Todo preparado aquí. Mi suegra respondió casi al instante. Sabía que podía contar contigo. Sonreí, no tenía idea. A la mañana siguiente llevé a Mateo y Clara al colegio. Mientras caminábamos, Mateo seguía callado. Finalmente preguntó: «Mamá, ¿de verdad no podemos estar en la cena?» Me agaché frente a él. «Claro que podéis estar, pero la abuela dijo que molestamos». Ese comentario me atravesó como una aguja. Respiré hondo. A veces los adultos dicen cosas que no deberían decir. Clara me abrazó. «Entonces, ¿sí es nuestra casa?» «Siempre». Cuando los dejé en la escuela, me quedé unos segundos mirando la puerta. Fue en ese momento cuando confirmé algo dentro de mí. La cena de Pascua iba a ocurrir. Pero no como Carmen esperaba. El primer paso fue el más sencillo. A las 10 de la mañana llamé a un cerrajero. «Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. ¿Hoy?» «Hoy». A las 12 ya estaba allí. Mientras trabajaba, pensé en todas las veces que mi suegra había entrado a mi casa sin avisar, con su propia copia de llaves, porque, según ella, la familia no necesita permiso. Cuando el cerrajero terminó, dejó 2 juegos de llaves nuevos en la mesa. Guardé uno en mi bolso, el otro en un cajón, y sonreí. El segundo paso fue todavía más interesante. Abrí el correo electrónico. Busqué el pedido que mi suegra había hecho para la cena, porque por supuesto ella no pensaba cocinar. Había encargado comida a un servicio de catering: cordero, entrantes, postres, todo a nombre de mi dirección. Pero había cometido un pequeño error. Había puesto mi número de teléfono. Así que llamé. «Buenos días», dije. «Llamo por un pedido para el domingo». «Sí, tenemos un catering para 20 personas. Necesito cancelarlo». «¿Cancelar?» «Sí, cambio de planes familiares». El hombre dudó unos segundos. «Entendido. Cancelado». Colgué. Segundo paso completado. El tercero fue mi favorito. Abrí una página de alquiler de casas rurales. Mis hijos llevaban meses pidiendo una escapada de fin de semana. Así que busqué algo especial. Encontré una pequeña casa cerca del mar, con jardín, y una búsqueda de huevos de Pascua organizada para niños. Perfecto. Reservé 2 noches. Luego envié un mensaje a mi marido Daniel. «Este fin de semana nos vamos fuera con los niños». Tardó unos minutos en responder. «¿Cómo que nos vamos? Mi madre organizó la cena». Le respondí con calma. «Exacto, tu madre la organizó». Pasaron varios minutos. Finalmente respondió: «Lucía, no hagamos un drama por esto». Sonreí. No estaba haciendo un drama. Estaba haciendo algo mucho más interesante. El sábado por la tarde hice las maletas. Mateo saltaba por el salón. «¿De verdad vamos al mar?» «Sí». Clara preguntó: «¿Y la cena de Pascua?» «No te preocupes por eso». Ellos estaban emocionados, pero dentro de mí había una calma muy particular, porque mientras yo doblaba ropa, mi suegra estaba enviando mensajes al chat familiar. «Recordad, todos el domingo a las 2 en casa de Lucía». Mi cuñada respondió: «Perfecto».
Mi suegro envió un emoji de vino. Nadie tenía idea de lo que iba a pasar. El domingo por la mañana salimos temprano. El coche lleno de mochilas, chocolate de Pascua y 2 niños felices en el asiento trasero. Antes de arrancar, miré la casa una última vez. Silenciosa, cerrada, con cerraduras nuevas y sin comida para 20 personas. Apagué el teléfono. No quería ver los mensajes todavía. Prefería imaginar el momento exacto en que mi suegra llegaría a mi casa, con toda la familia, esperando entrar, y descubriría algo muy simple. La puerta no se abriría, pero lo que no sabía era que la sorpresa más grande todavía estaba por llegar, porque unos minutos después de arrancar el coche, mi teléfono empezó a vibrar. Era Daniel, y cuando contesté, su primera frase cambió todo. Lucía, mi madre está viniendo ahora mismo hacia la casa, y eran las 9 de la mañana. El domingo de Pascua, a las 9:30 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar. Lo miré unos segundos antes de contestar. Sabía exactamente quién era. Daniel. Lucía, dijo en cuanto respondí. ¿Dónde estás? Miré por el espejo retrovisor. Mateo y Clara estaban en el asiento trasero, cantando una canción absurda sobre conejos de chocolate. Sonreí antes de responder. De camino al mar. Hubo un silencio largo. ¿Al mar? Sí. Otro silencio. Lucía, mi madre está en nuestra casa. Respiré con calma. Lo imaginaba. ¿Cómo que lo imaginabas? Porque organizó una cena allí, ¿recuerdas? Su voz cambió. La puerta está cerrada. Claro. Lucía, nadie puede entrar. Miré la carretera. Lo sé. Hubo un silencio pesado al otro lado del teléfono. ¿Cambiaste las cerraduras? Sí. Otra pausa, más larga. Lucía, toda mi familia está aquí. Eso suena incómodo. Hay 15 personas en la puerta. 20, lo corregí. Tu hermana invitó a unos amigos. Lo escuché exhalar con frustración. Mi madre está furiosa. No me sorprende. Está diciendo que esto es una falta de respeto. Eso me hizo reír suavemente. ¿De verdad? Lucía, esto no es gracioso. No, no lo es. Y por primera vez dejé que mi voz se volviera completamente fría. ¿Sabes que tampoco es gracioso, Daniel? Silencio. Que tus hijos lean en un chat familiar que no son bienvenidos en su propia casa. No respondió, porque sabía que era verdad. Mientras tanto, en nuestra casa, la escena era exactamente como la imaginé. Más tarde, Daniel me lo contó todo. Mi suegra había llegado la primera, vestida como si fuera a una gala. Bolso elegante, tacones y una botella de vino en la mano. Había intentado abrir la puerta. Una vez, 2, 3, nada. Entonces había llamado a Daniel. ¿Por qué la puerta no abre? Cuando él llegó, ya había varios coches estacionados. Mi cuñada, mis suegros, un par de primos, y los amigos de mi cuñada, todos en la acera, esperando. Mi suegra estaba golpeando la puerta. Lucía, como si yo estuviera escondida dentro. Daniel intentó usar su llave, pero claro, esa llave ya no servía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi cuñada. Lucía cambió las cerraduras, dijo Daniel. El silencio que siguió fue incómodo. ¿Cambió las cerraduras?, repitió mi suegro. Mi suegra estaba roja de rabia. Esto es ridículo. Esa casa es de mi hijo. Daniel suspiró. También es de Lucía. Mi cuñada cruzó los brazos. Bueno, ¿y dónde está ella? Daniel miró su teléfono. En la playa. En el coche, Mateo me miró. ¿Quién era? Papá. ¿Está enfadado? Pensé unos segundos. Está sorprendido. Clara levantó la cabeza. ¿La abuela también? Sonreí. Probablemente. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje del chat familiar. De mi suegra. Lucía, abre la puerta ahora mismo. No respondí. Otro mensaje. Toda la familia está aquí. Silencio. Luego llegó uno más. Esto es inaceptable. Miré la pantalla. Y finalmente escribí algo. Solo una frase. La casa está cerrada porque estamos fuera con nuestros hijos. 3 segundos después, el chat explotó. Mi cuñada. ¿Qué significa eso, mi suegro? ¿No hay comida?
Entonces Daniel escribió algo que ni yo esperaba. Mamá, Lucía tiene razón. Silencio absoluto. Mi suegra tardó casi un minuto en responder. ¿Perdón? Y entonces Daniel escribió algo que probablemente llevaba años guardando. Invitaste a 20 personas a nuestra casa y dijiste que nuestros hijos no debían estar. Otro silencio. Mi cuñada intentó intervenir. Creo que esto es un malentendido. Pero Daniel ya había terminado. Si los niños no son bienvenidos, entonces nadie lo es. Cuando leí ese mensaje, me quedé completamente quieta. No esperaba eso. De verdad que no. Porque durante años Daniel había evitado cualquier conflicto con su madre. Pero algo había cambiado. Mientras tanto, frente a mi casa, mi suegra estaba completamente furiosa. Esto es culpa de ella, dijo señalando la puerta. Mamá, dijo Daniel, tú empezaste esto. Solo quería una cena tranquila. Excluiste a tus nietos. Mi suegra lo miró como si no entendiera la frase. Los niños molestan en cenas elegantes. Daniel negó con la cabeza. Entonces no era una cena familiar. Ese comentario cayó como una piedra, porque todos los que estaban allí sabían que era verdad. En el coche, Clara gritó de repente, ¡El mar! A lo lejos se veía la línea azul del agua. Mateo aplaudió, y por primera vez en toda la semana sentí que el peso en mi pecho desaparecía, porque mientras mi suegra estaba discutiendo en una acera, mis hijos estaban riendo, y eso era lo único que importaba. Pero lo que yo todavía no sabía era que esa misma tarde mi suegra iba a cometer el error más grande de todos, un error que terminaría haciendo que toda la familia descubriera algo que llevaba años ocultando. Y cuando eso pasó, la cena de Pascua fue lo último que le preocupó a Carmen. Cuando llegamos a la casa rural, Mateo y Clara salieron del coche corriendo. Había un jardín enorme lleno de flores amarillas y un cartel que decía «Búsqueda de huevos de Pascua, 11:00». Los dos gritaron de emoción. «Mamá, mira, hay conejos de chocolate». Los miré correr por el jardín y por primera vez en días sentí algo que llevaba mucho tiempo faltando en mí. Paz. Mientras tanto, mi teléfono seguía vibrando dentro del bolso, pero no tenía ninguna prisa por mirarlo. Sabía exactamente lo que estaba pasando al otro lado. Más tarde, cuando por fin abrí el chat familiar, había más de 50 mensajes. Mi cuñada escribiendo, «Esto es absurdo». Mi suegro, «Podríamos ir a un restaurante». Un primo, «Alguien debería llamar a Lucía». Y luego, los mensajes de mi suegra, uno tras otro. «Esto es una humillación. Nunca me habían tratado así. Daniel, controla a tu esposa». Ese último mensaje cambió el tono de la conversación, porque Daniel respondió inmediatamente. «Mamá, Lucía no es alguien a quien yo tenga que controlar». Silencio. Después escribió algo más. «Además, tú organizaste esta cena sin preguntarnos». Mi suegra tardó casi un minuto en contestar, y cuando lo hizo, cometió el error que lo cambió todo. Esa casa existe gracias a nuestra familia. Leí esa frase 2 veces, porque sabía exactamente a qué se refería. Durante años, mi suegra había contado una versión muy particular de la historia de nuestra casa. Según ella, su familia había ayudado a comprarla. Pero lo que nadie en el chat sabía era que eso no era verdad. Daniel respondió antes de que yo pudiera hacerlo. «Mamá, eso tampoco es cierto». Mi cuñada escribió enseguida. «Claro que lo es. Papá ayudó con el dinero». Y ahí fue cuando Daniel decidió terminar con la historia. No. 3 segundos después envió otra frase. «La casa es de Lucía». El chat quedó completamente en silencio. Mi cuñada escribió. «¿Qué?» Daniel continuó. «Lucía compró esta casa antes de que nos casáramos». Otro mensaje. Ni mamá ni papá pusieron un solo euro. Yo me quedé mirando la pantalla, porque incluso después de tantos años, había cosas que mi suegra seguía repitiendo hasta que parecían verdad, pero ya no. Mientras tanto, Mateo corría hacia mí con un huevo dorado en la mano. «Mamá, encontré el más grande». Clara venía detrás riendo. «Yo tengo 3.
Los abracé y pensé en algo muy simple. Ellos no recordarán la discusión frente a nuestra casa. Recordarán este día, el jardín, el mar, los huevos de Pascua. Mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje privado de mi suegra. Esto no se queda así. Lo leí sin emoción. Después escribí una respuesta muy corta. Carmen, esta casa siempre estará abierta para la familia. Esperé unos segundos y añadí una última frase. Pero mis hijos forman parte de ella. No respondió, y por primera vez desde que la conocía, no tenía nada más que decir. Esa tarde caminamos por la playa. Mateo construyó un castillo de arena enorme. Clara enterró los pies en la arena mojada. Daniel caminaba a mi lado en silencio. Finalmente dijo, «Tenías razón, lo miré. ¿Sobre qué? Sobre poner límites». Miró a los niños corriendo cerca del agua. Debí hacerlo hace años. No respondí, porque algunas lecciones solo se aprenden cuando finalmente decides dejar de soportar lo que siempre toleraste. Esa noche, mientras mis hijos dormían, después de un día perfecto, miré el mar desde la ventana y pensé en algo curioso. Mi suegra había querido organizar una cena elegante, sin niños, sin ruido, sin interrupciones, pero al final, la única persona que se quedó fuera de la familia ese día fue ella. Y lo más irónico de todo es que durante años, Carmen repitió la misma frase. La familia es lo primero. Ahora por fin, todos entendían algo muy simple. La familia empieza con los niños.